La votación de elección presidencial del proceso federal sí causó un cambio completo en el paisaje político del país, comenzando por la desaparición o la pérdida del registro de dos partidos que hoy el Instituto Nacional Electoral comenzó el proceso para hacer su liquidación. Se reducirá el número de partidos que hay dentro del escenario político y seguramente comenzarán también las impugnaciones, porque hoy uno de ellos, Encuentro Social, advirtió que va al tribunal a pelear su sobrevivencia. Pero no solamente ellos podrían ser los que impugnen, también aquellos que no coincidan con los criterios, por ejemplo, de la autoridad electoral para haber solamente bajado a 2 partidos y no a más, como hoy se polemiza respecto de las condiciones, de los requisitos para poder mantenerse dentro del sistema de partidos a partir del número de votaciones en las que los partidos logren el 3% de la votación en uno o varios de ellos. De eso vamos a discutir hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver algunos datos de contexto sobre esto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Los saldos de la batalla electoral configuran un nuevo mapa político en el país y en el registro de fuerzas que lograrán conservarse dentro del sistema de partidos. La salida de 2 de ellos habrá de incidir en su reconfiguración. Al dar a conocer el resultado final de los cómputos distritales, la autoridad electoral adelantó que 2 partidos, Encuentro Social y Nueva Alianza, están en terreno de pérdida de registro por no haber obtenido el 3% en ninguna de las 3 elecciones federales del pasado 1 de julio, presidencial, senadores y diputados. Los requisitos para conservar el registro han dado lugar a una fuerte polémica sobre la situación de otros partidos que no lograron el 3% de las 3 votaciones federales, tales como PRD, Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, y hay quien lee en la ley que este también sería suficiente para salir del sistema de partidos. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral aclaró que la decisión final sobre la pérdida de registro de una o varias formaciones políticas se tomará en la sesión del Consejo General programada para el 23 de agosto. Aunque existen diferencias sobre el significado gramatical en la ley sobre la recesión del registro, los antecedentes y el sentido que dio el legislador a los requisitos para mantenerlo serán fundamentales en caso de que el tema llegue a los tribunales. Ahí lo van a defender el Partido Encuentro Social, que compitió coaligado con Morena y el PT, pero podrían también impugnarlo. El Instituto Nacional Electoral inició hoy el proceso de liquidación de los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, los cuales en los pasados comicios no obtuvieron el 3% de la votación en ninguna de las 3 elecciones federales. El consejero Ciro Murayama detalló que la selección de los 2 interventores es una medida preventiva para comenzar el proceso de liquidación, el cual se concretará una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronuncie sobre la validez de las 3 elecciones federales y confirme que las 2 referidas fuerzas políticas no obtuvieron los votos necesarios para obtener el registro. Por lo pronto, dijo tanto el PES como el PANAL seguirán recibiendo sus prerrogativas públicas hasta que el tribunal no califique en la definitiva las elecciones. El sistema de partidos tiene una puerta giratoria. Se puede entrar, pueden llegar nuevas fuerzas políticas, pero también se pueden salir. Y cuando se salen, hay una previsión reglamentaria, una previsión legal para los bienes que los partidos como entidades de interés público fueron reuniendo no queden en manos privadas, sino que puedan ser reintegradas en la tesorería, mencionó Murayama. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente del PES, consideró sobre el registro de su partido que la estrategia es muy sencilla. Quieren abrir todas las casillas en las que están en ceros y las casillas que se abrieron por distintas causales de ley, en todas sacamos votación. Esto es muy sencillo. Queremos que se cuenten bien los votos, aseguró. Arrancamos con opiniones encontradas. Hoy la autoridad electoral, el INE, comenzó con el proceso de liquidación del partido Encuentro Social, uno de los 2 que salen del sistema de partidos, y ha decidido subir y tratar de revertir la situación en los tribunales. Pero ¿quién más o cuántos más o quiénes pueden estar interesados, además de los afectados directamente, en impugnar las decisiones sobre cuántos se van,
cuántos se quedan en función de la votación de la pasada elección presidencial. De esto vamos a hablar hoy como otro ejemplo más del tremendo efecto que ha tenido el tsunami electoral del pasado 1 de julio. Muchas gracias, me da un gran gusto estar aquí con Javier Santiago, ex consejero electoral del INE. Bueno, a ti te tocó todavía IFE, ¿no? No, o era ya INE. Del INE, y además ex consejero local, profesor investigador de la UAM, especialista en estos temas. Muchas gracias, Javier. No, mucho gusto. Un placer tenerte aquí. No, el gusto es mío. Duque, compartir. Roberto Duque, usted ya lo conoce, ha estado muchas veces con nosotros. Roberto Duque, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, y además últimamente muy metido haciendo análisis público sobre los temas que tienen que ver con el proceso electoral que acabamos de vivir. Y si quieren, vamos a empezar justo por la polémica que está sobre la mesa. Hoy, lo decía en la introducción, ya nombraron un interventor, esa es la figura legal, para proceder a quitar el registro, arreglar la entrega de los bienes del Partido Encuentro Social y Nueva Alianza, que no consiguieron el 3% en ninguna de las tres elecciones federales del pasado 1 de julio, Javier, pero en efecto, y luego nos lo explicará Roberto, que es el que ha metido un poco esta discusión, hay quien piensa que no tendría que ser solamente en 2, sino hasta 5 los que se tendrían que ir, porque no cumplen todos con el 3% como mínimo de las 3 votaciones. Bueno, yo tengo que decir con toda franqueza que el planteamiento que hizo Roberto, cuando lo vi por primera ocasión, me movió el tapete y me obligó a hacer una revisión de antecedentes. Y dentro de estos antecedentes, pues me encontré una resolución del Consejo General del INE muy reciente, antes de la elección, en que el propio PES le consulta que en qué elección tenía que obtener el 3% para poder tener... ¿En cuál de las 3? ¿En cuál de las 3? Pero lo relevante es de que en este acuerdo del INE hay una interpretación de la ley de carácter histórica, parte de los antecedentes de la reforma del 77-78, del 1.5%, y luego creció al 2% y luego al 3%. Se citan resoluciones del tribunal al respecto, no recuerdo ahorita la clave, pero la conclusión de esta revisión es que con una elección con la cual se obtuviera el 3% se tiene derecho al registro. Esa es la conclusión. O sea, no le especifican cuál porque no hay cuál. No hay cuál. Una de las 3. Cualquiera. Y además pues, también hace una interpretación gramatical desmenuzando el significado de la palabra cualquiera y las expresiones que se utilizan pues, en la Constitución y en la ley. Entonces, la conclusión es esa. Pero aquí lo relevante es que la interpretación histórica va en esta lógica. Ellos dicen que hacen una interpretación teleológica. No, yo digo que lo que hacen es una interpretación sí, respecto a los fines de los partidos, ¿no? Los fines, la función que tienen, última que tienen los partidos. No, yo lo que digo es que hacen una interpretación histórica y no le entran a una interpretación teleológica. ¿Que se podría haber hecho? Pues sí. Era abonar en el asunto, pero esa es otra discusión. Yo hubiera pensado no teleológico, hubiera pensado que se hubieran metido a la exposición de motivos, a ver cuál es el sentido, en todo caso, del legislador o el objetivo que perseguía con los registros como los puso. Sí. Vienes, Roberto, porque tú eres el que has metido la discusión. Yo la convicción que tengo es que la Constitución lo que establece no es un requisito de obtención de registro, sino una causal de pérdida de registro. Permítame explicarme. La Constitución dice, y aquí la tengo, dice, el partido que no obtenga al menos el 3% en alguna de las elecciones. No obtener el 3%, por razones obvias, es estar entre el 0 y el 2.99 en alguna de las elecciones.
y pierda el registro, el que esté en ese rango en alguna sola de las elecciones. O sea, tu lectura sería muy simple. O sea, si en alguna de estos tres procesos el partido en cuestión obtiene 2.99, pierde el registro. Exactamente. El problema es que la redacción es intrincada del artículo porque sus elementos están muy alejados unos de otros, hay un planteamiento negativo, no es fácil. O sea, uno la lee por primera vez y dice, barájamela más despacio. Pero si uno atiende a los elementos, o sea, en mi punto de vista, no puede el INE borrar la palabra no. O sea, la Constitución dice, el partido que no obtenga ese 3% en una de ellas, y el INE dice, no, porque la regla en México es que quien obtenga, no, pues no le borres ese no, porque entonces del 0 al 2.99 te pasas al otro rango, del 3 al 100%. O sea, eso no es, desde mi punto de vista, una interpretación, es estar legislando, estar alterando el contenido de las disposiciones, y eso pues solo lo puede hacer, o sea, lo que está haciendo el INE es tachándole la palabra no, donde dice no obtenga, y sustituyendo la palabra perder el registro por obtener el registro. Son dos normas totalmente diferentes. A ver, date cuenta, si hubiera sido esta la lectura, digamos, gramatical, la interpretación que le hubieran dado a la lectura gramatical, Javier, el asunto golpearía a Movimiento Ciudadano, al PRD y al Verde. Exacto. Porque Claro, en alguna de las tres... Bajo esa óptica, sí. En alguna de las tres, no, o sea, estos tres partidos no lo alcanzan en alguna de las tres. Sí, en presidente están abajo 5, abajo del 3, Sí. la elección presidencial. 5 partidos. Sí. 5 partidos. Sí, bajo esa óptica, ese sería el O sea, resultado. imagínate lo que te quedarían solamente PAN, PRI y Morena, 3 partidos. Y PT, Y PT, perdón. 4 de 9. 4 de 9. Sí, si de por sí. ¿Políticamente es viable? No, pero aquí creo que no estamos enfrentando un dilema político, estamos enfrentando un dilema jurídico respecto a la interpretación que se tiene de la legislación sobre el tema. No es político. ¿No ves ningún viso político en la discusión? ¿Está bien? Ahora, la bolsa Bueno, de está dinero bien, es la está misma. bien. No, lo que pasa es que Está bien. es una cuestión que toda decisión jurídica en el ámbito político tiene repercusiones políticas. Entonces, la decisión que tome el tribunal, si es que llega al tribunal, porque puede ser que si ningún partido impugne, que estos partidos mantengan su registro, entonces se quedan las cosas como están. Ahora, si impugnan, llega al tribunal y el tribunal tendrá que resolver, y lo que resuelva tendrá una consecuencia política porque va a afectar de manera natural el sistema de partidos. No es lo mismo el sistema de partidos con 3 a 5, a 4 o a 9. No es claro, lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. El juego de equilibrios, distribución de prerrogativas, competencia por el poder, capacidad de pactos y alianzas en el Congreso, todo se te mueve. Bueno, yo quitaría las alianzas en el Congreso porque estos partidos mantienen a sus legisladores. Sin registro, los legisladores quedan. Bueno, pues no es lo mismo ser legisladores sin partido que legisladores con, sí, harán alianza con partido. Con alguien. ¿No? Sí. Ahí te cambia un poco, incluso digamos ¿cómo llamarlo? La dirección partidista El esquema sobre de negociación sus sería legisladores. distinto, porque Absolutamente. no estás negociando con un grupo parlamentario, estás negociando con diputados Individuos dispersos. En todo caso, grupos o individuos Dispersos. sin partido. Un grupo disperso. Pues sí. Ahora, dices impugnaciones. Bueno, sí tenemos ya una impugnación. El Encuentro Social va a impugnar la pérdida del registro y no es difícil tampoco pensar que pudiera haber alguno de los partidos establecidos que les interese o pudiera beneficiar que más que ellos dos o más perdieran el registro. Sí, quizás que los 5 perdieran el registro. O sea, en mi lectura de la Constitución es muy claro que 5 partidos políticos, los que mencionaste ahorita, Pepe, están encuadrando exactamente en el supuesto constitucional y legal porque no están obteniendo el 3% en alguna de las elecciones. Es exactamente lo que dice la Constitución. Pero si quedaran, supongamos que eso sucediera, que 5 partidos perdieran el registro. Bueno, los 4 sobrevivientes, o sea, Morena, Primera Fuerza, PAN, PRI, PT, se reparten el pastel completo, ¿no? Porque hay quien ha dicho, sí, que mueran los partidos, mientras menos partidos, sí, pero
la bolsa de presupuesto sí, crece no cambia de tamaño. Entonces, lo que se dividían entre 9, ahora se van a repartir entre 4. Y los plurinominales también, porque no le tocan plurinominales a repartición. En fin. O sea, es un tema, bueno, a lo mejor en las diputaciones está el tema a debate, pero el punto es que estamos en una cuestión en la que sí hay incentivos de los partidos que sobreviven. Incentivos para cómo se van dejando de la pérdida de registros de algunos partidos como el Encuentro Social y Nueva Alianza, el nuevo tablero o parte del nuevo tablero del sistema político sacudido por la elección del pasado 1 de julio. Estamos hablando con Roberto Duque, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, con Javier Santiago, ex consejero electoral. Me quedé contigo. Tú querías meter realismo aquí en la discusión. Sí, el asunto es quién impugnaría que mantengan su registro estos 3 partidos que, según la interpretación de Roberto, pudieran perderlo. ¿A quién le interesaría? Ellos tienen alianzas, estos partidos tienen alianzas con el PAN, ¿no? U otro con el PRI. Exacto. Entonces, pero dada esta combinación de alianzas, el único que pudiera valorar, impugnar para que perdieran su registro, creo que sería el PRI, pero creo que en una valoración política no le convendría, porque le conviene más intentar construir una alianza con algunos de estos partidos, con otros no, pero con alianza en el Congreso. En el Congreso, para formar un bloque opositor. Creo que políticamente el PRI tendría que valorar eso o tener un número mayor de diputados y algunos recursos financieros más adicionales. Que pues en tiempos de sequía pueden ser útiles, ¿no? Y creo que vienen tiempos de sequía para algunos partidos, pero creo que el asunto es político, no es económico, y también hay que decirlo con toda claridad. Hay quienes votaron por el PRD, hay quienes votaron por Movimiento Ciudadano y por el Partido Verde, que no votarían por el PRI. Entonces, en automático hacia el futuro esos votos no se van a trasladar necesariamente al PRI, y lo que estamos en una recomposición del sistema de partidos que aún partidos con poca votación, pues lo que les ha resultado es la formación de coaliciones. No, y en una situación además llena de digamos, escenarios bastante inéditos. Vas a tener, pues, no solamente 2 partidos, que además yo no sé si hay antecedentes históricos de una misma elección, 2 de baja, es notable. Pero además que junto con eso vayas a tener estos partidos, van a quedarse diputados de estos partidos en número superior, por ejemplo, en la Cámara de Diputados al PRI. Encuentro Social, que está peleando el registro, va a tener alrededor de 55 diputados, mientras el PRI va a tener 45 diputados. ¿Tú coincides con el análisis de Javier? O sea, que no ve interés en que nadie salga a impugnar esto. Sí, porque además, si nadie impugna, vaya. Sí, esto ya murió. Se queda en una discusión doctrinal. Exactamente. Ahora, siempre son tantos cargos en disputa que pues siempre hay o suele haber pues distintas impugnaciones, y entonces eso nos lleva a que pues se extiendan las fechas hasta el 23 de agosto, que es cuando debe resolver a más tardar pues todos los medios impugnativos el tribunal. O sea, las decisiones realmente finales de agosto es cuando deciden el presidente electo, ¿no? Tienen que resolver calificación de la elección. No, 23 de agosto es para terminar todas las impugnaciones, y el 6 de septiembre, si no me falla toda la memoria, es la fecha límite para el tema de presidente. Claro, tiene que ser antes, las de las cámaras tienen que ser antes porque se instala el 1 de septiembre, ¿no es cierto? Sí. La del presidente puede ser un poquito más, va a entrar hasta... Que por cierto, ese es otro tema interesante. López Obrador va a ser un presidente que no dure los 6 años completos, o que su periodo no es de 6 años completos, es de 2 meses menos, porque en 2024 va a entrar en octubre. El presidente, el 1 de octubre. Va a ser el último que entre el 1 de diciembre, será López Obrador, y luego ya... En una larguísima transición. Se recorre. Pero sí, esta es una cuestión que de verdad
da resultados. O sea, esta mayoría abrumadora de Morena es tremenda. No tienen mayoría calificada para modificar la Constitución, pero no están nada lejos, ¿no? Andan alrededor del 60% y la mayoría calificada en México es de 2/3 partes. Necesitarían para alianza con Movimiento, en el Congreso. Necesitarían alianza con Movimiento Ciudadano y con el PRD. En la Cámara de Diputados, holgadamente alcanzan los 2/3. En la Cámara de Senadores le harían falta 2 senadores. O sea, sería Movimiento Ciudadano, PRD y 2 senadores, pero extras. Pero hay declaraciones de Moreno Valle que va a respaldar las posturas del gobierno federal. Está Mancera, que aunque sea independiente, ha jugado con el PRD. Creo que hay posibilidades de que alcance la mayoría calificada en el Senado Morena, en alianza con otros partidos y con senadores en lo individual. O sea, ahí ves otro de los casos donde no tendría mayor interés en llevar una impugnación de este tipo. Exactamente. ¿Cómo ves? Sí, no, pero además Morena trae 18 entidades federativas en las que trae... mayoría en los congresos locales. Exactamente. Entonces, o sea, obviamente para reformar leyes, que en buena medida las reformas estructurales están desarrolladas en la legislación secundaria, para eso trae mayoría más que suficiente, ¿no? El tema es reformas a la Constitución, y ahí habrá que ver cómo se dan justamente estos partidos bisagra que comenta Javier Santiago, que podrían ser ahí la diferencia para hacer reformas que podrían ser muy profundas desde la Constitución, ¿no? Ahora, lo que es dudoso, muy dudoso diría yo, es que el presidente casi electo, jurídicamente todavía no es presidente electo, pero virtualmente electo, estuviera dispuesto a formar un gobierno de coalición. Yo creo que no va a estar dispuesto a formar un gobierno de coalición y se inclinará por construir alianzas legislativas puntuales sobre cada asunto. Bueno, si alguien no le ha oído nunca hablar de un gobierno de coalición es a él. Y con semejante mayoría, pues no tiene incentivos. El gobierno de coaliciones, cuando están muy divididos, llegan con quizás escasa votación, que se dividió a tercios una votación, y entonces no tienen mayoría ni siquiera absoluta en el Congreso, pues entonces sí hay alguna posibilidad. Pero acá yo creo que no, pues Morena se va a ir derechito con su enorme mayoría y buscando amplificarla para reformas constitucionales. A ver, todo lo contrario. Lo que dice el líder de Encuentro Social es que tiene el apoyo de Morena para ir a litigar el asunto de los tribunales. Una estrategia él lo acaba de comentar, de buscar la anulación de casillas donde la oposición o los otros partidos hayan tenido votaciones muy altas y ellos hayan salido casi en cero, diciendo o aduciendo que entonces se trata de casillas en las que hay irregularidades. Tendría que subir, a ver, su mejor votación es 2.48 en diputados. ¿Cómo sacas medio punto? No, pero a ver... ¿Cómo sacas medio punto? Son cerca de 300,000 votos, un poco menos. Sí, pero a ver, para saber en qué casillas... Yo no digo que no se pueda hacer el cálculo, puede hacerse. Lo que dudo mucho es que les dé tiempo, primero. Y segundo, ¿realmente hay causales para anular esas casillas? Pues es el otro asunto. Si no hay causales, puede ser la casilla indicada, pero si no hay causales, pues no se puede anular. Digo, creo que esta declaración va en el sentido de hacer presión política, pero yo deseo, la verdad, que las instituciones electorales, y en este caso el tribunal, juegue su papel, porque estamos en un momento fundamental, transicional, ¿no? Y entonces tiene que asumir su papel de aplicar el derecho en sus términos, ¿no? Y no jugar políticamente, como sí lo ha hecho en algunas decisiones que ha tomado, porque hay que decirlo, porque tienen una gran responsabilidad para el equilibrio político del país y para la estabilidad política del país. A ver, tan es así que en el sustrato de esta polémica, lo que se debate es la necesidad y hasta dónde o cuánto o cómo de que haya equilibrios
que fueron borrados o por lo menos disminuidos respecto a las últimas votaciones de los últimos 15 años o más de equilibrios políticos al interior del Congreso, en el que desde 2000 a ninguna fuerza política, a ningún partido le daban un mandato tan claro como el que hoy ha recibido Morena en el Congreso. La pregunta entonces, la abordo así contigo, Roberto, es, a ver, ¿esto favorece, la desaparición de partidos favorece el que haya o no haya mayores equilibrios o es irrelevante? Yo creo que hay dos formas de verlo, dos perspectivas. O sea, una que se ha manejado desde hace tiempo es que es saludable desde algunos puntos de vista que tenga mayoría el gobierno, o sea, que el partido del que emana el gobierno federal tenga mayoría en el Congreso para que pueda desahogar su agenda de gobierno sin obstáculos, digámoslo así. Es lo, es lo que pedía Fox, quiten el freno al cambio. Exactamente. Entonces decía, no, me están obstaculizando los del Congreso. Entonces acá, pues tenemos que trae mayoría el gobierno, digamos que no hay pretextos, pues ahí está. Todo el poder, entrale, toda la responsabilidad. Ejerce tu plan de gobierno como tú quieras. Pero, por otro lado, está el de los equilibrios, o sea, los pesos y contrapesos, desde las épocas de Montesquieu, bueno, pues es importante que para que no se justamente desbalancee, porque esta falta de contrapesos hace peligroso, especialmente si llega un personaje con apetitos autoritarios, que de veras se pueda dar una regresión. Esta situación provoca desbalances, o sea, menor número de partidos provoca menor pesos y contrapesos. Con eso son las repercusiones de la pérdida de registro de dos partidos, dos de los 9 que compitieron en la pasada elección presidencial el pasado 1 de julio. Estamos hablando con Roberto Duque, académico, profesor investigador de la UNAM, de la Facultad de Derecho, y con Javier Santiago, es consejero electoral. Creo que me quedé contigo, Javier. Tú querías apelar sobre, a ver, sí o no el que haya la salida de estos dos partidos altera los equilibrios, los pesos y contrapesos que decía Roberto, o es irrelevante. Bueno, sí altera el equilibrio que se preveía, ¿no? Si hubieran quedado los 9, pero cada dos de las coaliciones están perdiendo un partido, ¿no? Pero creo que el asunto va más allá. En que 2 de 3 hasta ahora. Perdería gente, hacemos historia y el PRI. Sí, los dos. Eso, sí, dos coaliciones pierden uno cada uno. Exacto. Entonces, pero el asunto es que si supongo yo que algunos dirigentes de partidos deben traer en la cabeza formar un bloque opositor en el Congreso, aunque también hay que decir otra cosa, que esta votación fue en contra de un modelo de desarrollo del país que se inició en 1982 y en este largo periodo pues gobernaron el PRI, gobernaron el PAN, y estos partidos pues tendrán que discutir pues, una redefinición. Digo, sí hay inconformidad en el mundo contra el proceso globalizador, pero aquí creo que es muy concreta esta respuesta. El mensaje de las urnas. El mensaje de las urnas es duro y los partidos pues tienden a atender el llamado de las urnas. Es que, a ver, ¿cómo un poco quedó el panorama? Tienes un partido mayoritario, Morena, y abajo pues, un archipiélago de partidos que otrora eran las tres pirámides del sistema de partido, que por lo menos les rebajaron dos de las bases y quedaron mucho más chiquitas. Así un poco me lo imagino gráficamente. No, es que, o sea, de verdad, esto de que un partido nuevo, porque es nuevo, es la primera elección presidencial y, digamos, de senadores y diputados en la que compite, porque el registro lo obtuvo en 2014, y resulta que el partido nuevo es el que está convirtiéndose en una superpotencia. Pero las estructuras del Estado y los órganos constitucionales están basadas en el antiguo tripartidismo. O sea, por ejemplo, los 11 ministros de la Suprema Corte, ¿quién los nombró? Pues el antiguo tripartidismo, PAN, PRI, PRD, ¿no es cierto? Pues ahora resulta que Morena es la primera fuerza y no formó parte de ninguna de esas cuestiones, o lo mismo cualquier órgano, el de transparencia, el INE, el Tribunal Electoral,
que es por negociaciones en los órganos legislativos, INAI, todos esos, pues ahora no tiene, Morena no intervino en ninguno de ellos. Entonces, hay dos opciones. Pues una, que Morena diga, a ver, vamos a pugnar porque sean más autónomos esos órganos y que se la tome en serio. Pero otra es que diga, ahora viene la mía, porque ahora con las mismas reglas de antes, las pongo yo. Ahora la cuota gigante la tengo yo y le seguimos con la misma regla de siempre. O sea, pero necesita la mayoría calificada para ese tipo de nombramientos. Así es. Exactamente. Ahí tiene la mayoría. ¿Necesita negociar? Y necesita negociar. Ahora, ¿cómo calificaría? Si en efecto, digamos, no sé si llamarlo así, pero estamos ante el surgimiento de una nueva fuerza hegemónica, o se le puede calificar de esa manera, y si es así, eso está, digamos, trastocando la forma como operó, o va a trastocar la forma como en la práctica operó el Morena es un partido predominante, pero yo agregaría, sin ser teórico, bastante predominante. Okay. pero para ser hegemónico implica la existencia de un partido de Estado que hace uso de los recursos del Estado de manera sustantiva y además tiene el control de otros pequeños partidos para que le hagan el juego democrático. O sea, el PRI del siglo XX. Sí, pero esa no es la situación de hoy. A ver, no es la situación de hoy, pero sí, la pregunta es, ¿afecta o puede convertirse, o puede ocurrir una vez que tenga recursos del Estado y pueda participar? La posibilidad siempre existe. Y más teniendo una predominancia para de este tamaño. Términos. Sí, o sea, la posibilidad sí existe. Ahora, yo creo que hay una cuestión que no se ha comentado. Sí, es el 53.1 de los votos. Es una mayoría social, sí, pero no es una mayoría apabullante social, es una mayoría políticamente apabullante, sí. Entonces, pero la sociedad mexicana se mueve, pero además hay grandes expectativas. Si estas expectativas no se van cumpliendo, algunas de ellas, va a venir inconformidad. Con esta me voy y esta sería para los dos. ¿Creen que esto, en términos muy, muy resumidos, afecte la forma como venía operando la partidocracia o no? ¿O simplemente se va a subir un nuevo partido que va a tener dominancia dentro de las reglas anteriores? Yo diría que sí la va a afectar porque tienen que conceder, pero hay que modificarla institucionalmente, ese es mi punto de vista, modificar la ley orgánica del Congreso, por poner un ejemplo nada más, para que se deje de hacer uso de los recursos públicos de manera discrecional como se ha hecho históricamente, en el Congreso Federal y en todos los del país. Bueno, es una buena discusión porque ahí vamos a tener que poner la mirada y la observación en los próximos movimientos del virtual presidente electo, que pronto lo dejará de ser, porque va a ser presidente electo, exigir que pase. Roberto Duque, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias en a ti, Opiniones Encontradas. Un placer haberte tenido como siempre. Gracias por tus aportes. A ti, gracias. Y muchas gracias también, Javier Santiago, ex consejero electoral. Muchas gracias por haber venido. Compartir. Y ahí seguimos analizando la situación. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros aquí hoy en Opiniones Encontradas. Nos vemos.